no estamos ahorita en una iglesia. No, sí estamos en una iglesia. Hay una mala enseñanza en hacer creer que la gente, si no está en una iglesia, está pecando. Quiero decir, en un edificio que solo está dedicado al servicio. Oye, la iglesia es tu propia casa. Aquí, en este momento, ya es una iglesia, porque estamos reunidos, ¿cuánto hay, madre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 personas. Habemos 20. Dice la palabra que donde haya 2 o 3. Ya somos iglesia. Aquí tenés conceptos que han metido muchas enseñanzas para poderlos manipular. Los manipulan de esa manera. Es como la otra que manipulan diciendo que el día del Señor es el domingo. No, Señor. ¿Cuántos tienen metido esa enseñanza en su cabeza? Nos han enseñado eso, ¿verdad? Que no la tenemos. Eso era de la ley. Está clarísimo. ¿Usted se puede salvar por algún punto de la ley? No. O cumple todos los puntos o no cumple ninguno. Pero si tú pretendes cumplir un punto de la ley, o se vuelve un sabático también. Entonces, otra vez, transgrede, dice la sangre del cordero. No puede usted, por favor, pretender decir que el domingo es el día del Señor o el sábado. No, Señor. El día del Señor son todos los días. Amén. Alábelo, denle un aplauso a Dios por eso. Dios la libertad. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía que el hombre tendría que trabajar un domingo. Que el hombre tendría que trabajar un sábado. Por eso no existe. Porque si no, los que trabajan los domingos estarían en el infierno ardiendo. Pero los que trabajan en el sábado. Usted le debe dar, sí, un día al Señor. Un tiempo para el Señor. Aún en su vida diaria, hacer un altar en su corazón para Él de adorarlo. En un momento como estos, hacerlo con mucha reverencia. Por eso le pido a partir de ahora que estamos entrando en la razón de esto, es que así se reúna aquí en la casa. Por favor, no coma chicle, no conteste el celular. Es más importante en este momento estar metido con Dios que estar pensando en otra cosa. Cuando nosotros nos metemos a nadar, si yo no me concentro, me hundo y me chupo agua. Si yo estoy jugando un partido, me pasan la bola y me meten gol. Si estoy jugando basquetbol, me meten un rodillazo y ahí perdí. Me voy a estrellar. Si estoy manejando, peor. ¿Cierto que en el deporte nos podemos distraer? Si tú estás respondiendo un examen, si te distraes y pierdes. Cuando suena el timbre y devuelve el examen y no terminó ni de contestar. ¿Por qué para Dios no hacemos igual y algo mejor todavía? Porque es para Dios. ¿Por qué? ¿Para quién es el favor de reunirnos, de recibir palabra? ¿Para Dios o para mí? Para nosotros, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Por eso debemos de tener una vida nueva delante del Señor. De renunciar al viejo hombre y ahora ser el hombre nuevo. Eso quiere el Señor. Es una lucha que hay. Sobre todo los jóvenes me pueden decir la lucha tremenda que hay de la carne, los deseos. Por eso el joven debe saber reprender la carne, tomar carácter y no dejarse llevar, porque va a pagar un precio muy, muy fuerte. Y las personas que ya vivieron esa etapa de la juventud y no supieron cuidar su cuerpo, me pueden dar razón lo que les pasó a lo mejor, lágrimas que han tenido que dar por no comportarse correctamente. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y vuelvo y repito algo, que los días del Señor son todos los días. Amén. Sí, amén. Amén. Algunos dicen, no, es que hay unos mesiánicos que dicen que cambiaron los días, los tiempos del Señor. Es verdad, la Biblia lo dice, que cambiaron los tiempos del Señor, unos que no eran de Dios. Entonces le echan la culpa a la iglesia romana, católica, de que ellos cambiaron los tiempos y colocaron ahora días de adoración que no son y que debe ser el sábado, porque Dios instituyó el sábado. Discúlpeme, eso fue en el antiguo pacto. Y ahora vivimos ¿en qué? En el nuevo pacto. En el nuevo pacto nosotros volvemos a recibir del Señor de su unción, de su amor, porque se perdió en el paraíso. Cuando usted va en Génesis, fíjese que vino todo el dolor, vino el exceso de trabajo,
Pero venido Cristo, en Colosenses 2, 14 y 15, habla que hemos sido otra vez ahora llamados a bendición. Que el Señor venció al demonio y rompió, destruyó los decretos que estaban contra nosotros, que no, todo lo que nos era contrario. Amén. Ahora, los padres como padres, al recibir del Señor y conocer las instrucciones de parte del Señor, que enseña, que eduque a los hijos, que le enseñe la palabra, que lo instruya en su camino para que cuando sea grande no se aparte, para que cuando sea grande no sea una lágrima para los padres, porque ellos que son una carga para los padres. Causan lágrimas y va a pagar caro también ese hijo, porque incumple la palabra que Dios nos habla en Efesios 6.1. Dice, hijos, honra a padre y madre para que te vaya bien en todo y sea de larga vida en la tierra. En todo lo que emprendes te vaya bien. ¿Has visto cuántas personas luchan y no salen adelante? ¿Por qué? Porque no han sabido honrar a sus papás. Respételos, hónrelos, respete las autoridades. Uno me manda a que respete las autoridades también. Amén. Amén, mis amados. Y voy a llevarlos al libro de Mateo, capítulo 11. Dice la bendita palabra de Dios en el verso 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Fíjense cómo el Señor habla a los niños. Aquí habla no solo a los niños, porque los niños del reino de los cielos no necesitan bautismo, ellos son salvos. Pero aquí se refiere a los niños. Nosotros, dice que el que quiera entrar al cielo debe ser como un niño. ¿Qué es un niño? Una persona que no tiene prejuicios, preconceptos acá. Canta con preconceptos. Ay, esa persona yo le conocí, ese era esto, eso era... Sí, pero ahora es hijo de Dios, ahora no lo mire así. Hay muchos que dicen, ese hombre que está predicando yo lo conocí, era esto y aquello. Sí, pero ya no es. Él es nueva criatura, usted es el que no quiere cambiar y vive juzgando. Amén. Porque nosotros debemos de haber cambiado. Y entonces el Señor dice acá que esto es para los niños, aquellos que limpian su corazón, abren su corazón y dicen, Señor, yo quiero aprender, yo quiero recibir, yo no quiero pelear solo en la vida, quiero que tú pelees por mí, Señor. Yo quiero poner ante ti, Señor, mis lágrimas, mi esperanza y mis sueños. Qué hermoso poderle decir así a nuestro Señor Jesucristo, amén, a nuestro Dios y Padre. Entonces dice que la revelaste a los niños. Niño el que se congrega y busca de Dios. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Observe que está hablando Padre e Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Verso 27. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquí él y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay un sincronismo tremendo, perfecto, Padre e Hijo, que eso lo podemos hablar en otra enseñanza, cómo el Señor Jesucristo interactúa perfectamente en el Padre, es un sincronismo perfecto. A veces digo, son como dos piñones, no puede un piñón trabajar sin el otro, pero es uno a la vez, porque está haciendo el mismo trabajo. Por eso el Señor dijo, yo hago lo que mi Padre hace, yo digo lo que mi Padre me manda que haga. O sea, y el Espíritu Santo está aquí con nosotros para hacer el trabajo de guiarnos al Padre. Es otra sincronización perfecta en la que yo tengo que darle libertad al precioso Espíritu Santo para que haga la obra en mí, la obra que Dios empezó. Amén. Amén. Hermoso, amén. Tenemos el Espíritu Santo. Amén. Todos los días pídele al Señor para que el Espíritu Santo gobierne mente, voluntad y emociones. ¿Por qué? Porque hemos de ceder cuerpo, alma y espíritu a Dios. Que ese es el otro punto que decía que casi no están enseñando sobre el espíritu del hombre. Diferente al Espíritu Santo. Que tenemos que dejarnos sujetar, guiar del Espíritu Santo. Amén. Y luego dice la palabra. 28. Venid a mí todos. ¿A quién les llama el Señor? Al judío, al árabe, al ruso, al chino. A todos nos llama. Aquí no está hablando de predestinación,
como hablan algunas doctrinas. Cuidado con eso. Porque de tal manera, Juan 3:16, lo podemos abrir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, Cristo Jesús. Dice alguien, no, pero ¿cómo voy a aceptar a un papá que mata a su hijo? Sí, pero es que por amor a ti, ¿usted no ha entendido? Que Él te ama, que tú vienes de un gen de pecado, que vienes de un gen de personas mentirosas, adúlteras, hasta ladronas, a lo mejor en su raíz, va a revisar quién fue su tatarabuelo, sus abuelos, su bisabuelo, y si a lo mejor hizo brujería, si a lo mejor hizo su mamá, o su abuela, o quién fue adúltera. ¿Quién se escapa del adulterio? Dime. ¿Quién se escapa de que no ha mentido? Y cuando se le abre la puerta al diablo entra. Y muchos demonios a lo mejor entraron en su generación por brujería, por padrinazgos en bautismos falsos, en rezos, en hechizos. Y todos esos demonios se han venido traspasando hasta la 1000 generación. Pero cuando nosotros oramos, por eso el Señor me dice, o nos dice, venía a mí el cargado del trabajador. ¿Cuántos demonios encima y no entendía? Pero cuando venimos ante Él y le pedimos a Él, porque Él dio la vida por todo, repito, no es predestinación. Sí, amén. Y sabe, no solo nos pide que le entreguemos las cargas, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a bendecir, que Él nos va a proteger, que Él nos sana por sus llagas. Primera de Pedro 2:24 dice, por sus llagas hemos sido curados. Tengo que creer en la palabra, en la doctrina del Señor. Y como hablan, algunos discuten y dicen, no, es que eso depende de lo que tú crees. Depende, porque eso es para mentes débiles que creen en un Dios, pero Dios no existe, como escuchaba a uno de los que escribe tantos libros. Un hombre que escribe estos personajes que escriben tantos libros, y mucha gente está que lee libros de este mentiroso. Lo mismo que otros que escriben como Caballo de Troya. Y la gente está creyendo en todas esas mentiras. Oye, el Señor Jesucristo dice, venid a mí el cargado, el trabajado, que yo os haré descansar. Y es algo tan real que cuando tú oras, tú sientes un descanso. Tú sientes un cambio en su vida. Tú sientes algo nuevo en su ser. Si tú hiciste una oración en la que apenas lo hiciste por repetir, ahí lo siento, ahí no hay nada. Por eso cuando nosotros guiamos a una persona, no es solamente que confiese, como dice en Romanos 19. Abrámoslo en Romanos 19. Dice la bendita palabra, que el que confiese al Señor como su Salvador, será salvo. Amén. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Sí, pero es que la palabra creer implica encarnar. La palabra creer implica vivir, reconocer que en verdad Él lo hace. Si tú empiezas con ese principio que el Señor Jesucristo murió y que resucitó, yo sé que yo voy a resucitar, porque dice que el que en mí cree no morirá, sino que vivirá. Amén. Y Él dijo, le digo a Marta, yo sé, Señor. Y luego el Señor, ¿qué hace? Le dice, Lázaro, levántate. Porque Él tiene el poder para dar vida allí donde ha habido tanto trabajado, tanta persona sufrida, que ha sufrido en el hogar, que ha sufrido a lo mejor de niño en el estudio, le ha ido mal. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? ¿Un trauma? ¿Fue rechazado en el vientre? Pero el Señor se ofrece con los brazos abiertos y dice, vení a mí el cargado, el trabajado. A lo mejor ya lleva rato en la iglesia, pero no ha sido capaz de ser sincero, de sincerarte delante de Dios y dice, ¿sabe qué, Señor? Yo me he guardado un pecado ahí oculto. ¿Recuerda cuando yo tenía talos años, tal persona me manoseó? Cuando yo tenía talos años, manoseé a tal persona. O hablamos, aborté, o mentí, o me robé tal cosa, o hice tal cosa indebida. Señor, perdóname por esa ocasión, me arrepiento, siento vergüenza, Señor, pero quiero que mi vida esté limpia. Quiero que no exista pecado ni acusación contra mí. ¡Qué hermoso! Porque mientras tú calles el pecado, se va a envejecer, como habla en el Salmo 32.